desarticulada. Entonces, yo creo que en este momento varios de los que se encuentran en la charla y de los que conocemos en la industria nos han pedido esta charla que necesitamos y que es fundamental para el punto en el que estamos. Entonces, vuelvo y reitero, les agradezco mucho a los expositores de hoy y espero que disfruten esta charla. Wilson, digamos, también nos ayudará en la parte de moderar, digamos, ayudarnos con la parte de las preguntas y todo esto. Y yo creo que es hora de que podemos, de que empecemos y que cada uno tengamos en cuenta todas estas sugerencias que nos van a hacer y el camino que nos van a indicar. Entonces, empecemos y es un placer tenerla aquí. Muchas gracias, pues ante todo por la invitación. Voy entonces a proceder a compartirles la pantalla. Por favor, me indican cuando la vean. Ahí ya la estamos viendo. Bueno, bienvenidos entonces. Mi nombre es Ingrid Tamaris López. Yo soy la gestora del programa CATI para la región de Antioquia. El CATI es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Más adelante les vamos a contar en qué consiste el programa, cuáles son nuestros servicios, pero pues básicamente yo voy a dar inicio contándoles un poco sobre el sistema de patentes. Para que hablemos de patentes, creo que es importante primero aclarar tres aspectos que suelen ser como temas de confusión cuando no estamos como en contacto con el sistema o con este tema. Solemos combinar, las patentes con las marcas. Algunos incluso todavía llegan al CATI diciendo que quieren patentar la marca y quizás lo que quieran o la necesidad que tengan es más el registro de la marca porque quieren es identificar un producto o un servicio en el mercado. Otros también confunden las patentes con los secretos empresariales. Me dicen que Coca-Cola patentó la receta o el secreto, y no, pues estamos hablando de diferentes modalidades de protección. Entonces, el secreto también es otra protección, pero diferente a la patente. Y otro tema que también genera confusión es el creer que las ideas son protegibles, el pensar que me han robado la idea. Entonces, hay que tener muy claro que lo que vamos a entrar a proteger es el desarrollo de esa idea. Seguramente, si yo les dijese, vamos a hacer un carro, quizás a cada uno se le va a ocurrir diseñarlo de una manera diferente, ponerlo a funcionar de una forma diferente. Entonces, puede incluso que cada persona haya identificado una necesidad o haya identificado un problema y a raíz de ese problema o esa necesidad surjan diferentes desarrollos. Entonces, para poder hablar de las patentes, debemos aclarar que las patentes son la protección de las nuevas invenciones. Entonces, incluso una vez al CATI me llegó una persona que decía, yo pensé que las patentes solo eran para los medicamentos. Otros me decían, yo pensé que solo eran para los artefactos, para las máquinas. Y pues no, las patentes nos van a proteger invenciones. Entonces, ¿qué son las invenciones? Encontramos en la definición que la invención es la solución a un problema técnico. Entonces, cuando yo tengo un desarrollo, porque se me ocurrió hacer algo debido a que identifiqué una necesidad, hay que tener en cuenta que lo primero es reconocer si tengo una invención. ¿Cómo sé si tengo una invención? Si he aportado la solución a un problema técnico. Esa solución puede ser una creación del orden mecánico, un artefacto, un dispositivo, una herramienta, pero también puede ser un producto químico o incluso pueden ser procesos a nivel industrial. Hay que considerar que para poderlas patentar deben ser nuevas o incluso aquí también rompemos un poco como esa brecha que tenemos, algunos piensan
que los desarrollos patentables solo son para desarrollos completamente nuevos. Y no, las patentes también contemplan mejoras de lo que ya existe, de productos anteriores o de procedimientos ya conocidos. Entonces, una patente es un título. ¿En qué sentido? En que es un respaldo legal que le va a otorgar el Estado al inventor. Entonces, básicamente es un contrato entre dos partes. Esas dos partes son el Estado. En Colombia, pues, la entidad que representa al Estado para otorgar o denegar las solicitudes de patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por el otro lado está el inventor, quien va a obtener un reconocimiento por ese desarrollo o esa inversión que hizo en tiempo, en dinero, para generar la solución al problema que ha identificado. A su vez también va anexo a una ventaja a nivel de la humanidad, a nivel común, y es el hecho de que vamos a tener que contar en qué consiste el desarrollo. Entonces, la humanidad va a poder aprovechar esa información, va a poder aprender e incluso va a poder mejorar de los desarrollos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa exclusividad que nos otorga el Estado es a nivel económico. La protección permite que la otra persona o que un tercero no pueda explotar económicamente el desarrollo sin el permiso o sin la previa autorización del titular. Por eso, a nivel de la innovación o de quien desarrolla el producto, debe contarnos en qué consiste esa invención, en qué consiste ese desarrollo o en qué consiste la solución que le ha aportado a la humanidad, en pro de obtener un beneficio que es a nivel económico, incluso en universidades un reconocimiento académico, un reconocimiento social, entre otros. Pero por el otro lado, la sociedad también obtiene un beneficio que es el fomentar la innovación, el promover las transferencias. Quizás incluso puede ser que sea una persona quien está haciendo el desarrollo y no tenga la capacidad para sacar el producto al mercado o explotar la invención. Entonces podría también ubicar ese aliado a quien le pueda transferir la tecnología para poder sacar un beneficio a nivel económico y para que la humanidad pueda hacer uso de esos desarrollos. Y pues a su vez crea una riqueza con la innovación. Tenemos dos modalidades de protección de las invenciones. Algunos incluso me mencionan los modelos de utilidad. Hay que considerar y hay que tener claro que los modelos de utilidad también son patentes. Entonces, básicamente en el mundo hablamos de las patentes, pero en Colombia tenemos dos tipos de patentes. Por un lado están las patentes de invención y por el otro lado las patentes de modelo de utilidad. ¿Qué es entonces una patente de invención? Bueno, nos permite proteger tanto productos como procedimientos, pero como les mencionaba, para poder proteger una patente debo tener una invención que es la solución a un problema técnico. O también la normatividad nos menciona que podemos estar hablando de aquellas nuevas formas de hacer algo. Sin embargo, cuando ya tenemos una invención y si lo que queremos es patentarlo bajo la modalidad de patente de invención, hay que considerar que tenemos tres requisitos. Las patentes de invención tienen tres requisitos. La primera, la novedad, que refiere a que esa solución que estamos aportando a la humanidad sea nuevo, no solo en Colombia, si lo que quiero es protegerlo en Colombia, sino también a nivel internacional. Por eso hablamos de una novedad universal. Es decir, no vamos a obtener un reconocimiento si lo que hicimos fue ver un desarrollo en otro país y como no lo hemos visto en Colombia, pretendemos patentarlo. No, la novedad incluye que sea nuevo tanto en el país donde se quiere proteger como a nivel internacional o a nivel mundial. Hay un segundo requisito que refiere al nivel inventivo. Aquí lo que nos va a mirar el examinador es la inventiva en cuanto a que esa solución que le estamos aportando al mundo no sea obvia o que no se derive fácilmente de lo que hay antes, lo que conocemos como el estado previo o el estado del arte. Entonces,
Si el estado del arte veía venir nuestro desarrollo, pues entonces nuestra invención no tiene nivel inventivo. O si de pronto, de cierta manera, el examinador puede definir que esta solución que estamos aportando es obvia, quiere decir que no tenemos el nivel inventivo. Entonces, fíjense que para poder patentar bajo una patente de invención, debemos tener tanto la novedad como el nivel inventivo. Por favor, no confundan los conceptos. La novedad se evalúa aparte del nivel inventivo. Que sea novedoso o que yo aporte un producto nuevo, porque sus partes son diferentes, la forma como yo uní los elementos, o quizás tomé elementos de cosas que ya existían y lo que hice fue unirlo de una manera particular, ahí estamos hablando de la novedad. Ahora, que esa particularidad en cuanto a cómo está compuesto el desarrollo, no sé, por las partes, que no se vea venir fácilmente o que no sea obvia, es lo que refiere al nivel inventivo. Y finalmente, un tercer requisito, que es la aplicación industrial, es decir, que lo podamos llevar o lo podamos replicar a nivel de industria. Por el otro lado tenemos las patentes de modelo de utilidad. Se entiende que son la forma de proteger nuevas formas, configuraciones o disposiciones de elementos. Pueden ser herramientas, instrumentos, mecanismos, artefactos, objetos, pero que permitan una mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación, y que le proporcione una nueva utilidad o un efecto que antes no tenía. Entonces, ¿cómo así que un efecto? Perdón. Bueno, ahorita les muestro un ejemplo de patentes de modelo de utilidad para que hablemos un poco de ese concepto. Pero pues hay que tener en cuenta que las patentes de modelo de utilidad tienen dos requisitos. Esta modalidad de protección no existe en todos los países del mundo. Existe en países como el nuestro, donde adquirimos tecnologías de otros países y de pronto cuando las vamos a implementar no nos funciona. Quizás porque nos tocó hacer un acople, nos tocó generar un adaptador de voltaje para poder implementar la tecnología. Entonces, está más referida a productos del orden mecánico. Por eso me devuelvo un poco. Es importante tener en cuenta que solo son este tipo de productos, herramientas, instrumentos, mecanismos, artefactos y objetos. No refiere a procesos industriales, ni tampoco refiere a productos del orden químico, no sé, productos de consumo masivo, medicamentos, alimentos. Entonces, la primera diferenciación es que en modelos de utilidad solo estamos hablando de este tipo de productos muy específicos. Pero para que podamos patentarlo, pues tenemos que tener en cuenta esos dos requisitos, y es que ese desarrollo sea nuevo, de nuevo, una novedad a nivel internacional y a nivel del país donde queremos proteger, como también que sea replicable en la industria. Entonces, les presentamos un ejemplo de patente de modelo de utilidad. Un efecto que antes no tenía, o una diferente forma, un diferente funcionamiento, o una diferente forma de producir. Entonces, tenemos este tipo de desarrollo, una bicicleta, pero el efecto aquí está en cómo logramos que la bicicleta se vuelva plegable y quizás sea mucho más fácil guardarla o almacenarla. Entonces, este tipo de desarrollos, muchos pueden decir de una vez, tengo un modelo de utilidad. Aquí hay que tener en cuenta, y es que estamos hablando de un objeto, estamos hablando quizás de un mecanismo o de un dispositivo. Entonces, por tanto, cuando hablamos de productos del orden mecánico, fíjense que podríamos aplicar a las dos patentes, tanto a la patente de invención como al modelo de utilidad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Recuerden los requisitos, y es el nivel inventivo. ¿Qué es el nivel inventivo? El aportar un desarrollo que no sea obvio o que su estado del arte no lo derive fácilmente. Entonces, piense cómo ese tipo de mecanismos en los que hacemos objetos plegables, pues ya son bien conocidos por el estado del arte. Finalmente, el nivel inventivo será debatible con el examinador.
el examinador es quien nos va a considerar o nos va a decir si tenemos o no tenemos el nivel inventivo. Y hay que considerar también que si yo presento una solicitud de modelo de utilidad y le veo el potencial hacia el nivel inventivo, yo podría hacer un cambio de modalidad y pasarlo a patente de invención. Como también puede pasar que yo inicie mi proceso con una patente de invención y si de pronto en el examen el examinador me dice que tengo la novedad, pero que no tengo el nivel inventivo, también podría hacer el cambio de modalidad de patente de invención a patente de modelo de utilidad. Recuerdan al inicio hablábamos de que para poder patentar debo tener una invención. Entonces, nuestra normatividad también contempla qué son aquellos desarrollos o cosas que no podrían ser patentables. Entonces, tenemos básicamente un listado dentro de nuestra normatividad que establece que los descubrimientos, las teorías científicas, las formas de representar la información, los métodos y los procedimientos quirúrgicos, los animales y las reglas del juego no son patentables. El hecho de descubrir de pronto, no sé, que pueda hacer una modificación genética y que pueda obtener un nuevo fruto, ese tipo de descubrimientos no son patentables. El procedimiento incluso a nivel de una cirugía médica, ese proceso como tal tampoco es patentable porque no tenemos cómo replicarlo a la industria. Quizás de pronto si hacemos un robot, ¿sí? Un dispositivo, y mientras damos las indicaciones, el dispositivo va llevando a cabo la cirugía, ahí sí podríamos estar hablando de una invención. Pero entonces en este caso la invención refiere al dispositivo, al robot. Pero en sí el procedimiento quirúrgico no tiene aplicación industrial y por tanto se queda por fuera de la patente. Y las formas de representar la información o las reglas de juego quizás sean más consideradas bajo un derecho de autor, pero pues seguramente en otro espacio les podremos contar un poco más cómo funcionan los derechos de autor. Que tampoco es patentable en Colombia. Entonces, hay un primer tema a debatir, de hecho, que es el tema de los software. Si entendemos el software como un código de programación, como un escrito, el cual son las líneas, pues, ¿cómo decirlo? Son lineamientos a través de un programa. Ese código de programación como tal se entiende que es un escrito y por tanto es una obra literaria que lo vamos a proteger es bajo el derecho de autor. Pero hay una línea muy delicada con relación a las invenciones implementadas por computador que mi compañero Jonathan les va a compartir y les va a explicar un poco más cómo funciona cuando yo tengo un desarrollo que hace uso de un software, pero que también aporta una solución a un problema técnico, que también tienen los requisitos de patentabilidad y por tanto podrían llegar a ser patentables. Sin embargo, pues hasta este punto lo que hay que tener claro es el código fuente, ese escrito como tal del paso a paso del software, se considera obra literaria y por tanto se protege a través del derecho de autor. Hay otro tema que es debatible a nivel de los usos y los segundos usos. ¿Por qué? Porque nuestra normatividad contempla que no son protegibles, pero quizás en otros países las normatividades sí lo permitan. Hay que tener muy claro que en Colombia me van a dar esa exclusividad, ese derecho es por el desarrollo que estamos aportando. Entonces, si yo desarrollo un medicamento que inicialmente funciona para un malestar o un problema de salud, a mí no me van a proteger a través de la patente el hecho de que me funciona para ese problema de salud. Lo que voy a proteger de nuevo a través de la patente es la invención, es decir, el desarrollo, y por tanto lo que protegería sería la composición. Y si luego me doy cuenta que ese medicamento funciona para otra aplicación, otro uso, pues tampoco voy a obtener una protección por el segundo uso de ese medicamento. Se contempla en nuestra normatividad
que tampoco son protegibles a través de las patentes las obras artísticas, dado que son consideradas derechos de autor, ni las plantas, ni tampoco los procedimientos esencialmente biológicos. Básicamente, ¿por qué los procedimientos esencialmente biológicos no son patentables? Porque fíjense que nosotros no los desarrollamos, no los hacemos. Básicamente la naturaleza los brinda y funcionan así. Y lo mismo pasa con los animales y las plantas. Incluso si se obtiene un nuevo fruto o una nueva especie de una planta, hay que considerar de pronto otra protección que sería más un derecho de obtentor que ya realmente digamos, se registra o se lleva a cabo el proceso de registro es a través del ICA, ya no con la superintendencia, dado que no son patentes. ¿Por qué patentar? Primero, porque tenemos un respaldo legal. Se obtiene un derecho exclusivo. Tengo un documento que va a decir que eso es de mi titularidad, es decir, es mi propiedad. Me permite también acceder como a negociaciones y a través de esas negociaciones yo puedo abrir nuevos mercados. E incluso a través de esas negociaciones puedo obtener un mayor rendimiento de las inversiones que he hecho quizás a nivel de la investigación del producto o el proceso. Pero el hecho de tener una patente implica el tener una herramienta de negociación, porque es una titularidad, es una propiedad. Entonces, esas negociaciones van a ser mucho más fácil en comparación si no tenemos una patente. Por eso los rendimientos de las invenciones son mayores o son mucho más rápidas de obtener. Nos permite tener otros ingresos. ¿Por qué? Porque quizás yo pueda estar, no sé, teniendo, no sé, se me ocurre un ejemplo y es, en el momento puedo tener una empresa para desarrollar o para hacer o vender, no sé, arepas, empanadas, pero si se desarrolla una máquina que optimice la fabricación de esas empanadas o de esas arepas, esa máquina es susceptible de una patente y al obtener una patente, pues podría obtener ingresos adicionales en el sentido de que puedo estar entonces ahora licenciando o transfiriendo la titularidad de la patente, lo que quiere decir que se me convierte en otro, ¿cómo decirlo? Otra fuente de ingresos, dado que puedo ahora empezar a vender o empezar a obtener regalías del préstamo de la máquina como tal. También la patente ofrece o nos da una ventaja competitiva. El poder llegar a este mercado, que pues de hecho de por sí es bastante competitivo, el poder ofrecerle al mundo un producto cuyo titular exclusivo soy yo. Entonces, eso me ofrece o me pone como en el escalafón en comparación con mis competidores en un punto más alto. Y finalmente nos otorga un valor agregado a la empresa, dado que las patentes, al ser una propiedad industrial, se convierten también en activos de nuestras empresas. Entonces esto va a hacer que nuestras empresas se valoricen. ¿Cómo es ese derecho que otorga la patente? Recuerdan que hablábamos de dos tipos de patentes, las patentes de invenciones y las patentes de modelos de utilidad. Hay que considerar que la patente otorga una exclusividad también en un tiempo definido. Entonces, si yo obtengo una patente de invención, la protección máxima es de 20 años, pero si la protección se obtiene a través de un modelo de utilidad, yo voy a tener esa exclusividad por un tiempo máximo de 10 años. ¿Por qué hablo de tiempos máximos? Por favor, tengan en cuenta que una vez se conceda la patente, debemos pagarle al Estado un mantenimiento por esa protección. Entonces, si mi patente fue concedida y solo pagué el mantenimiento de los primeros 5 años, quiere decir que mi patente obtuvo un derecho solo por los primeros, pues por los 5 años y no por 10 y no por 20 años. Pero, de nuevo, hablamos entonces de un derecho a nivel comercial, dado que me permite el poder vender o celebrar vender la titularidad o celebrar contratos de licencia. Lo que hablamos a nivel de una casa, que finalmente es una propiedad. Cuando yo quiero prestar la casa, esa figura de préstamo es conocido jurídicamente como las licencias. Entonces se genera un contrato donde
se establece cuál fue el acuerdo entre las partes de cómo va a ser ese tipo de préstamo. Entonces, si limitamos quizás por unidades, yo podría dar un préstamo solo para 10.000 unidades, o podría dar un préstamo solo para cierto territorio, no sé, Antioquia, y a otra persona le doy el préstamo o la licencia para Santander. Puedo limitar también por tiempo, pues considerando también la protección de la patente. Hay otro derecho que otorga, y es el hecho de que yo puedo hacer una solicitud de patente, y si bien paso por un proceso de revisión con la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez el Estado me otorgue la patente, yo voy a tener esa protección desde el día en que se hizo la solicitud. Entonces, mientras vamos en proceso, suele utilizarse las frases de patente pendiente o patente en proceso, que lo que indica es que tenemos un supuesto de protección o un supuesto de titularidad. Una vez la superintendencia la otorga, pues quizás pueda llegar en retroactividad, revisando quiénes están infringiendo la titularidad y exigir claramente el respeto de esa propiedad. Por tanto, es otro tercer, pues es un último derecho que otorga el poder evitar que terceros exploten comercialmente la invención sin el permiso del titular. Pero de nuevo hay que dejar un poco claro, y es que la protección se obtiene en el país donde se está haciendo la solicitud. Si estoy interesado en explotarlo en otro mercado, pues deberé ir al otro país, a la oficina que represente al Estado en ese otro país, para presentar la solicitud de patente. ¿Qué hay que evitar? Entonces, recuerden que el primer requisito para poder patentar es ofrecer una invención que sea novedosa. Entonces, sugerimos como superintendencia que se evite publicar y que se evite la venta de los productos. Publicar en redes sociales. De hecho, algunos compañeros examinadores nos dicen, es triste ver muy buenos desarrollos, pero que ya han sido divulgados. Entonces, por esa razón, hay que evitar la divulgación, hay que evitar la comercialización. Por un lado, porque podemos estar poniendo en riesgo nuestra novedad y, por tanto, la obtención de una titularidad, de la patente como tal. Pero también, a su vez, hay un segundo riesgo, y es que otra persona lo vea, lo desarrolle y se me adelante en la solicitud de patente, puesto que hay que considerar que el primero en llegar es el primero a quien se le va a otorgar el derecho. Entonces, por favor, evitar publicaciones en redes, en páginas web, en ponencias. Incluso yo podría contarle al mundo que estoy haciendo, no sé, un robot para controlar ambientes peligrosos, pero nunca contar en qué consiste ese desarrollo. ¿Sí? Nunca decir cuáles son sus partes, nunca decir cómo va a evaluar ese ambiente peligroso y cómo me va a permitir controlar el ambiente peligroso. Las normatividades las podrán consultar entonces. La primera es la decisión 486 del año 2000 de la Comunidad Andina. Entonces, Colombia, al ser un país andino, pues básicamente se reúnen los países andinos y se ponen de acuerdo en cuanto a las reglas de juego. Yo suelo decir así para mis usuarios, la decisión 486 básicamente son nuestras reglas de juego en Colombia. La circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el título 10, donde se fija cómo se va a llevar a cabo todos los procedimientos a nivel de la superintendencia, y dentro de ella encontramos las resoluciones de tasas que se fijan todos los años, que varían todos los años y que por tanto hay que consultarlas para actualizar el valor y para saber cuál es el valor que debemos cancelar para hacer las solicitudes. ¿Dónde se puede presentar una solicitud de patente en Colombia? Ante nosotros, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. E incluso se puede realizar de manera virtual a través de nuestro sistema interactivo de propiedad industrial, es decir, la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, CIPI.
esta oficina o esta plataforma nos va a permitir tanto hacer consultas del estado previo en Colombia, como también hacer solicitudes directamente a la entidad. Les dejo mis correos de contacto. Más adelante Luis Antonio les va a contar en qué consiste el programa. Me adelanto un poco contándoles que yo estoy ubicada en la ciudad de Medellín a través de un convenio que tenemos con Ruta N. Entonces, por tanto, les dejo mis 2 correos de contacto. Muchísimas gracias. Ingrid, muchísimas gracias por su intervención, muy interesante. Yo creo que el tema se queda cortico y tenemos que ampliar muchas cosas, pero bueno, al final entonces vamos a abrir un espacio para las preguntas. Vamos a cederle entonces el espacio ahora a Jonathan. Listo, buenos días a todos. Jonathan, ¿Me escuchan bienvenido bien? de nuevo. Sí, te estamos escuchando bien. Adelante. Muchas gracias. Entonces ya procedo a compartirles la pantalla. Bueno, mientras tanto, yo quiero recordarles que en el chat pusimos un formulario para que ustedes nos ayuden y llenen sus datos y nosotros podamos estarlos invitando permanentemente a estas charlas. Adelante, Jonathan. Me informan. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Listo. Entonces, pues quise titular esta presentación Drones, patentes e invenciones implementadas por computador. Me presento ante todos, yo soy Jonathan David Pizarro Rodríguez, examinador de patentes en el sector de ingeniería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, robótica e invenciones implementadas por computador de la Dirección de Nuevas Creaciones de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, básicamente, soy lo que Ingrid les mencionaba, examinador. Entonces, soy una de las personas que, si ustedes presentan una patente, pues la voy a revisar, la voy a leer para ver si cumplen los requisitos para que la superintendencia les otorgue pues el derecho. Entonces, un contenido pues va a ser un poco corto porque la verdad este tema es muy ladrilludo y yo sé que tienen una cantidad de preguntas, pero pues voy a intentar resolverles la mayor cantidad que pueda. Entonces vamos a iniciar con qué se puede patentar en Colombia rápidamente, aunque ya Ingrid les mencionó. Les voy a mencionar algo del artículo 15, que también Ingrid ya se los mencionó. Les voy a mencionar qué es una invención implementada por computador, cómo reconocer una invención implementada por computador, qué no se considera una invención implementada por computador y qué se puede proteger como invención implementada por computador. ¿Listo? Entonces, como ya Ingrid les mencionó, en Colombia se pueden patentar productos y procedimientos y dependiendo de la modalidad, ya sea patente de invención o modelo de utilidad, pues deben cumplir unos requisitos: novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y otros requisitos que, digamos que ustedes pueden consultar tanto en la decisión 486 como en la circular única de la superintendencia. Entonces, respecto a productos, tenemos dispositivos, sistemas, máquinas o partes de todas las anteriores. ¿Sí? Entonces, dentro de los dispositivos, por ejemplo, los drones. Dentro de los sistemas, entonces, por ejemplo, los sistemas en red que manejan los drones o los sistemas de comunicaciones. Las máquinas, por ejemplo, y las partes de los anteriores, hélices, rotores, motores, etc. Y también se pueden patentar procedimientos. Entonces, los procedimientos son el paso a paso para transformar materia o energía, y también está el paso a paso de procesamiento de las invenciones implementadas por computador, que más adelante vamos a ahondar un poco más en este tema. Entonces, antes que nada, toca tener en cuenta el artículo 15 que nos dice: no se considerarán invenciones. Este artículo está dentro de la ley supranacional, la de la Comunidad Andina. Entonces, básicamente nos dicen que no se consideran invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. Voy a leer solo los que están en negrita, que considero que son los que nos competen. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales, los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal,
y las formas de presentar información. Entonces, ¿qué sucede? Como ya Ingrid les mencionó, pues los descubrimientos y las teorías científicas, como, no sé, la ley de Newton o esas cosas, pues eso no es patentable, dado que eso es netamente una teoría, ¿sí? Y una patente, como ustedes ya saben, debe tener una aplicación en la industria, una aplicación, digamos que tangible. Entonces, precisamente por eso no se consideran invenciones. Respecto a los métodos matemáticos, esta ley la interpreta la superintendencia como, no sé, el procedimiento para llevar a cabo una suma, por ejemplo, o una resta, o una integral, o, ¿sí? No se confundan cuando se les dicen métodos matemáticos y de una lo hilan con, digamos que el paso a paso en los pasos aritméticos, digamos, de un algoritmo. No se metan por ahí. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales. Entonces, por ejemplo, no sé, las reglas para jugar parqués, pues obviamente eso no se patenta. Los juegos, entonces, pregunta ladrilluda, las reglas de un videojuego, por ejemplo, no sé, que un jugador hace tal cosa y luego el otro jugador hace esto, eso tampoco se patenta. O las actividades económico-comerciales, como por ejemplo, no sé, el paso a paso para comprar unos zapatos o el paso a paso para vender algo, tampoco se patenta. Respecto a los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales, la ley se refiere única y exclusivamente al código de programación. El código de programación no es patentable. ¿Listo? Ahorita les voy a explicar qué sí es patentable respecto al software. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que esta ley nacional se hizo aproximadamente hace como 20 años. ¿Sí? Entonces, las personas que la crearon no tuvieron en cuenta que con el paso del tiempo el software iba a estar ¿Todavía están viendo mi pantalla? Disculpen. No, se nos cruzó con otra. Ahí estamos viendo otra cosa, sí. Se nos ¿Otra cruzó persona compartió la pantalla? Sí, Carlos Julio. Hola, Carlos. Porfa, ¿detienes la presentación? Listo. Ok, vuelve a activar tu presentación. Gracias, Carlos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, no la estamos viendo en estos momentos. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ya la tenemos. Listo, entonces iba en que, bueno, según les contaba más o menos el contexto. Entonces, cuando crearon esa ley supranacional, no, pues yo creo que no imaginaban que con el tiempo hasta las neveras iban a tener software, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hoy en día, pues el software soluciona problemas técnicos en la industria, yo creo que en cualquier industria. Entonces, precisamente por eso se debió darle una interpretación, y la interpretación que le da la superintendencia es eso. Lo que no se patenta es el código, pero ahorita vamos a ver que las invenciones implementadas por computador sí pueden ser patentables. Y por último, las formas de presentar información. ¿Qué es una forma de presentar información? Entonces, no sé, una foto, eso no se patenta. Un anuncio tampoco se patenta porque es netamente mostrar información. Entonces, ¿qué es una invención implementada por computador? Ahora sí, y este tema le concierne tanto a la industria del software
y todo lo que abarca la industria del software, como la industria del dron, dado que los drones también son invenciones implementadas por computador, dado que los drones se manejan por procesadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una invención implementada por computador? Entonces tenemos la A, que dice una creación, un invento, un objeto o un proceso. Entonces ese es el primer paso que debe cumplir para que sea una invención implementada por computador. El segundo es que necesita un dispositivo programable electrónicamente. Entonces, ¿qué es un dispositivo programable electrónicamente? Un procesador, un controlador, una tarjeta de desarrollo y muchos otros ejemplos que ustedes deben conocer más. Un computador también. Y por último, debe solucionar un problema técnico en cualquier industria. ¿Qué es solucionar un problema técnico? Pues que mejora algo, como lo decía Ingrid, que hace de una manera distinta una cosa o que mejora algo, ¿sí? Entonces, si cumple con esos tres pasos, es una invención implementada por computador. Entonces, acá está la definición formal. Entonces, una invención implementada por computador es aquella invención que para solucionar un problema técnico necesita parcial o totalmente de un dispositivo programable electrónicamente. Procesador, computador, controlador, microprocesador, etcétera, y toda la cantidad de dispositivos programables que tenemos hoy en el mercado. Entonces, una invención implementada por computador, ¿qué puede ser? Un dispositivo programado para realizar ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, un dron. Un dron es un dispositivo programado, pues lo más básico que sería para volar. Entonces, entra dentro de la invención implementada por computador. O también está el paso a paso, que el paso a paso en realidad es un procedimiento que es llevado a cabo por un dispositivo programable para lograr un efecto técnico, para mejorar algo en una industria, para transformar algo. No sé si quieran parar un poquito y alguien hacer una pregunta. Bueno, aquí tenemos varios desarrolladores de software, entonces no sé si tienen alguna inquietud. Ingeniero Claro, Nicolás. Nicolás, adelante. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Sí, ingeniero. señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo hago parte, como otro grupo de ingenieros que estamos acá presentes y de personas de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. Somos empresa desarrolladora de productos y servicios aeroespaciales del Ministerio de Defensa, a través del Grupo Social Empresarial de la Defensa. Nosotros estamos en este momento liderando varios proyectos de desarrollo de drones, o pues más como nosotros los llamamos, aeronaves remotamente tripuladas, que son mucho más grandes que los drones normales que uno pues, puede conseguir por internet, en tiendas electrónicas, o las que ahorita están desarrollando pues, otras empresas. Nosotros también estamos desarrollando nuestros propios sistemas de piloto automático y otro hardware y software embarcado. La pregunta sería, si nosotros como desarrolladores, tanto del hardware como del software que va incluido dentro o embebido dentro del software, y es un desarrollo propio, tanto lo físico que nosotros realizamos, es decir, las tarjetas, como la programación, es decir, este conjunto de dispositivos que finalmente lo vemos como una invención implementada por computador, ¿se consideraría patentable para el ejercicio que nosotros estamos desarrollando, teniendo en cuenta que nosotros vamos a un paso inclusive más que lo que pueden ir otras personas, y es que nosotros nos estamos basando en estándares militares, pero pues que tienen una aplicación tanto para la parte civil como la parte militar, dependiendo cómo nosotros programemos el dispositivo y el software? Entonces, esa es mi primera pregunta del día. Gracias. Gracias, ingeniero Nicolás. Listo, Nicolás. Entonces, respecto a tu pregunta, sí, todo lo que ustedes están desarrollando puede ser patentable, desde el hardware de los drones hasta la programación, llamémoslo de una manera, porque en realidad lo que se les podría proteger sería el paso a paso que realice, digamos, el procesador dentro del dron o dentro de un computador, si lo hacen aparte, o el mismo sistema de cómo se comunica, pues no sé, un teléfono móvil y el dron, o un PC y el dron.
sí, todo eso puede ser patentable, obviamente si cumple con los requisitos de la decisión. Entonces, si tú presentas la solicitud y esa solicitud es novedosa, es decir, es nueva, y toca tener en cuenta que la novedad se basa a nivel mundial. Entonces, si nosotros como examinadores encontramos que es novedoso, claro que sí, puede ser patentable y protegido como una patente de modelo de utilidad. Si tú quieres más bien una patente de invención, pues nosotros entraríamos a evaluar el nivel inventivo, ¿sí? Y si superas el nivel inventivo, pues sí, claro que sí, se le daría la protección como patente de invención. Ok, entonces voy a continuar y... Por aquí hay otra pregunta que hicieron en el chat que me parece interesante. ¿El software de topografía es patentable? Esta es pregunta de Caterín Ortega. La misma respuesta que le di a Nicolás. Si el paso a paso que realiza ese software de topografía tiene un efecto técnico y es nuevo, o sea, cumple con los requisitos que menciona la decisión 486, claro que sí, podría ser una patente. Perfecto. Gracias, Jonathan. Listo, entonces voy a continuar y ahorita vamos parando para más preguntas. Listo, entonces, ¿cómo se reconoce una invención implementada por computador? Las personas normales las deben reconocer. ¿Por qué? Porque pues si no la reconocen, pues pueden estar entrando una solicitud a la superintendencia que muy probablemente les van a negar y obviamente es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo. Entonces, pues, por eso quise traerles esto. Entonces, una invención implementada por computador puede ser una invención que solucione un problema técnico en la industria por medio de cualquiera de estas opciones A, B o C. Entonces, ¿qué dice la A? El dispositivo programable transforma o procesa información, es decir, transforma datos. Entonces, si ustedes tienen un software que, acá me están diciendo, los algoritmos desarrollados para Big Data que se ejecutan en la nube, Cloud Service, ¿cómo se pueden patentar? Listo, ya ahorita les respondo. Entonces, estaba con la opción A. El dispositivo programable transforma o procesa información. Entonces, si ustedes tienen un software, digamos el software de topografía, y ese software de topografía me está procesando ciertos datos y me los convierte en otra cosa, y con eso se mejora un proceso en la industria, entonces puede ser una invención implementada. Está la otra opción, que es un dispositivo programable controla de alguna manera una máquina u otro dispositivo que transforma materia. Entonces, no sé, el PLC que controla una máquina que transforma el vidrio molido en botellas, ¿sí? Entonces, ese PLC también podría ser protegible como patente porque él está controlando una máquina que transforma materia. Y él se dice, un dispositivo programable controla de alguna manera una máquina u otro dispositivo que transforma energía. Entonces, el computador que controla una turbina hidroeléctrica. Entonces, esa turbina nos está transformando energía mecánica, energía eléctrica. Entonces, ese cerebrito programable o ese computador o ese procesador también podría ser patentable, ¿listo? Y también teniendo en cuenta que el paso a paso, o sea, el procedimiento que realiza ese procesador también es patentable. Yo sé que las personas que están más cercanas a la industria del software saben que un programa, un algoritmo, no es nada más ni nada menos que un paso a paso que ejecuta un procesador. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero con el paso a paso que realiza el procesador. Entonces voy a responder la pregunta que me hicieron. Entonces, los algoritmos desarrollados para Big Data que se ejecutan en la nube, ¿cómo se pueden patentar? Si ese algoritmo soluciona un problema técnico en la industria, pues ustedes ingresan la solicitud como un método, como un paso a paso. Como es un algoritmo es un paso a paso. Entonces, ustedes en esa solicitud lo que tienen que describir es el paso a paso de ese algoritmo
y obviamente decirnos cuál es ese problema técnico que está solucionando. Listo, entonces acá les traigo unos ejemplitos para que ya como que coja piso este tema, porque a veces no se entiende. Entonces podrían ser invenciones implementadas por computador. Entonces les traigo 6 ejemplos. El primero, una aplicación en el celular que detecta por medio de una serie de fotos tomadas por la cámara si una planta de café tiene una enfermedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta invención que alguien pudo haberla hecho está solucionando un problema técnico, y es detectar esas plantas que están enfermas, únicamente con un celular. Entonces, debido a eso, pues sí podría ser una invención implementada, por eso está en verde. La segunda dice, un dispositivo que posee paneles solares sigue al sol automáticamente para recibir la mayor cantidad de luz. Entonces, obviamente, pues está solucionando un efecto técnico, que es aumentar la cantidad de energía que puede absorber un panel solar. Entonces, sí es una invención implementada. El siguiente dice, el procedimiento de cómo crear una hoja de vida en un software como Word. ¿Ustedes creen que ese procedimiento está solucionando un problema técnico en la industria? No. Bueno, digamos que básicamente, como lo vemos los examinadores, es que no. ¿Por qué? Porque simplemente ese procedimiento es como usar Microsoft Word, ¿sí? Entonces, eso no es una invención implementada. La siguiente es el sistema de drones en red que realiza y transmite la telemetría agrícola de un terreno de un área muy grande. Obviamente es una invención implementada. Imagínense, no sé, 20 drones haciendo la telemetría de toda Bogotá. Entonces, digamos que ese sistema obviamente podría ser patentable. El siguiente, una hélice con mayor fuerza de empuje para un cuadcóptero. Imagínense, no sé, que en unos años hubiera una hélice, que la propia hélice fuera capaz de cambiar de forma para tener una mayor fuerza de empuje. Obviamente podría ser una invención implementada. Y el último, un programa que me detecta la mejor ruta que debe tomar un dron para llegar a un punto con el menor costo energético dadas las corrientes de aire. Si ustedes notan ese último, ahí, si la persona tramitara la solicitud ante la superintendencia, pareciera que fuera un programa, pero en realidad lo que nosotros estamos dándole la protección es al paso a paso que esa persona se inventó para que el procesador nos mostrara a nosotros cuál es esa mejor ruta, ¿sí? Entonces, aquí viene algo que yo siempre les digo, y es que la protección del software como patente siempre va a ser más amplia que como derecho de autor, porque el derecho de autor a ustedes solo les protege el código, y ustedes saben que el código puede ser escrito en distintos lenguajes de programación, ¿sí? Que no se considera una invención implementada por computador, específicamente en Colombia. El mero código de un software en algún lenguaje de programación, entonces ahí dice entre paréntesis derecho de autor, el código se protege por medio de derecho de autor. La interfaz gráfica de un software, eso no se considera una invención implementada. Los métodos en donde el dispositivo programable únicamente recibe cierta información y la muestra, eso tampoco es una invención, dado que no está, digamos que de fondo sí estaría procesando, pero no está solucionando un problema técnico, entonces no se considera una invención implementada. Los métodos que describen el uso de un software ya conocido, por ejemplo, el método cuyas etapas son los pasos para crear una presentación en PowerPoint, entonces tampoco son patentables. Los métodos que lleva a cabo un procesador en donde posiblemente exista transformación de información, pero no se soluciona un problema técnico, ¿sí? Entonces, si no hay una solución de un problema en la industria, no se considera una invención implementada. Y por último, los métodos donde el procesamiento de transformación de información que realiza el dispositivo programable no es claro, ¿sí? Entonces acá viene una cuestión, y es que nosotros como examinadores, nosotros no fuimos los que creamos la invención, ¿verdad? Entonces, como nosotros no la creamos, pues nosotros, para entenderla, pues necesitamos que ustedes sean lo suficientemente claros, ¿sí? ¿Para qué? Pues para entender y para nosotros poder intuir
porque muchas veces los inventores no nos lo dicen, sino para poder intuir que sí se soluciona el problema que ustedes están diciendo. Y por último, ¿qué se puede proteger como invención implementada por computador? Entonces ahí están todas las imágenes, los drones, las redes de drones, el sistema de comunicaciones entre celulares, controles, computadores y los drones, los distintos tipos. Acá encontré un desarrollo en China de un dron tipo paloma para vigilar a las personas y muchas otras cosas. Listo, entonces digamos que intenté hacerlo lo menos ladrilludo posible. Y pues ahora sí, pues escucho todas sus preguntas y intentaré darles respuesta pues a todos. Jonathan, muchísimas gracias por tu presentación. Yo creo que está muy interesante y esto lo que genera es un poco de inquietudes. Aquí en la sala tenemos pues varios desarrolladores de software, además de SIAC, que me parece muy importante su participación porque es una entidad pública que viene generando también mucho conocimiento. Está la gente de Ventus, de Virtus Explorer, y no sé qué otros desarrolladores de software y si tienen alguna inquietud que manifestar. Hola, Wilson. Bueno, voy a leer por acá una pregunta. Ah, Edwin. Sí. Sí, adelante. Edwin Sánchez. No, realmente, digamos, muy bien por la presentación, creo yo. Chévere. Bueno, nada más para que sepan, yo soy de uno de los fundadores de Virtus Explorer, basado aquí en Miami, pero estaba viendo que estaba muy bien expuesta la presentación ambas, la tuya Ingrid y la tuya Jonathan. Muchísimas gracias, creo incluso para mí mismo, tengo cierta experiencia, para mí mismo, perdón, para mí, que tengo cierta experiencia en el área de propiedad intelectual histórica, hubo un par de aclaraciones que no estaban, digamos, del todo claras para lo que es el contexto colombiano. Y sí, efectivamente, como nuestro software que fue creado en Colombia para el mundo, digamos, está siendo compatible con muchos de estos elementos aquí. Así que nada, excelente. Quería nada más manifestarme y decirle que muchas gracias. Gracias, Edwin. Aquí voy a tratar de leer una pregunta. Okay, Edwin. No sé si tienes algún comentario, Jonathan. Bueno, aquí... pues mencionarles, como ya Ingrid les dijo, que la superintendencia siempre va a estar dispuesta pues para apoyarlos. Ahorita la dirección de nuevas creaciones, pues queremos invitar a todos nuestros desarrolladores a que pues se acerquen a la superintendencia y pregunten, ya que pues notamos que había un mito terrible y es que decían que el software no es patentable y pues no, la idea es que reciban una protección más grande. Jonathan, y bueno, también para Ingrid, sí me surgía una pregunta, Edwin de nuevo. En la parte, digamos, de hacer que esa protección sea internacional, o sea, que esa patente sea internacional. Yo sé que hay unos acuerdos internacionales importantes que se deben tener en cuenta, pero no sé si son automáticos o son opcionales y cuál sería el proceso que tiene que seguir un desarrollador de una patente o alguien que está aplicando una patente para que eso sea de consideración internacional. Sí, bueno, les contaba pues que la protección es a nivel territorial. Entonces, si yo estoy interesada, digamos, en Colombia y en Estados Unidos también, debo entonces considerar que debo acercarme a la oficina norteamericana a hacer la solicitud. También el hecho de que, por ejemplo, aquí en Colombia yo soy de Colombia, no soy de Estados Unidos, entonces cuando llegue a Estados Unidos me van a pedir que actúe a través de abogados. Básicamente hay normatividades que difieren, de hecho la nuestra es muy diferente a la norteamericana, por lo que nos cuentas pues que estás en Miami y utilizo esto como ejemplo. Pero sí, efectivamente también hay unos tratados que permiten facilitar ese proceso para presentar las solicitudes en otros países. Nace un primer convenio, que es el Convenio de París, que establece que cuando tú tienes una solicitud en el primer país, lo que se llama una fecha de prioridad,
puedes llevarte esa fecha a otros países en un tiempo máximo de 12 meses. Esto para que cuando tú llegues al otro país, se te considere ese tiempo cero, no el día en que estás llegando al otro país, sino la fecha en que se hizo la primera solicitud a nivel internacional. Y luego nace el tratado en materia de patentes, que se llama PCT, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que básicamente es administrado a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI por sus siglas en español, WIPO por sus siglas en inglés, y lo que tú haces es presentar una solicitud internacional ante la OMPI, pero esa solicitud internacional tú la puedes extender a diferentes países que hagan parte del tratado. Entonces, tienes un primer tiempo límite, que es también un año, 12 meses. A partir de tu primera solicitud a nivel internacional, tu fecha de prioridad, tienes 12 meses para presentar la solicitud internacional ante la OMPI. Y luego de esos 12 meses, tienes año y medio adicional, 18 meses adicionales, para entrar a hacer las solicitudes en los diferentes países donde quieres proteger. Pero hay que considerar cuáles son esos territorios a los cuales quieren llegar, porque por ejemplo Argentina no está en el PCT, entonces Venezuela tampoco está en el PCT. Entonces si yo quisiera llegar a estos países, pues no voy a tener como esa opción de extenderme hasta 30 meses en total a través del PCT, sino que tengo solamente 12 meses que me los brinda el Convenio de París. Por aquí hay otra pregunta que podría estar correlacionada. Es de Carlos Herrera. Dice, buenos días, ¿qué pasa si yo patento algo en Colombia y alguien patenta lo mismo en otro país como Estados Unidos? No será posible. Siempre va a primar, o sea, va a llevar la prioridad el primero en solicitar. Entonces, si yo veo una tecnología en otro país y me la quiero traer a Colombia, seguramente si ya está patentada en otro país, pues no la voy a poder patentar. Si no está patentada en Colombia, sí la voy a poder usar. Es decir, que no tengo que pedirle permiso al titular para poder explotarla económicamente. Pero es muy difícil que estas situaciones pasen porque, de hecho, hay otros tratados que permiten como el compartir esos exámenes que se están haciendo al mismo tiempo en Estados Unidos, en Japón, en Colombia, de tal manera que los examinadores sepan qué se está presentando. Pero adicionalmente, como les contaba, el sistema de patentes te exige una divulgación a cambio de una protección. Entonces, son documentos que siempre se van a publicar, que para poder evaluarlos, para que las entidades las evalúen, deben estar publicadas. Entonces, de cierta manera, yo voy a poder ver toda la documentación en la China, en Estados Unidos, en Australia, en cualquier parte del mundo, por la forma como funciona el sistema, que es la divulgación de la solicitud. Entonces, hay que considerar básicamente en qué fechas se están haciendo las solicitudes para poder validar quién sería el primero pues el que realmente podría obtener el derecho. Bueno, aquí hay otra pregunta. Si almaceno los códigos en un repositorio público como GitHub, ¿puedo perder el derecho a patentar por publicarlo online? Normalmente, herramientas como Git permiten desarrollar más rápido y tener control de versiones y por eso se suele acudir a ellos. Le cedo la palabra sí, claro. a Jonathan. Sí, claro. Se puede, o sea, la solicitud de patente se puede pedir, pero se puede estar afectando el requisito de novedad por estar publicando los códigos en un repositorio público. ¿Por qué? Porque pues nuestros examinadores, ellos también saben de desarrollo de software, y si ellos encuentran que el paso a paso que ustedes quieren patentar es exactamente el mismo que está haciendo ese algoritmo que está publicado, o ese código que está publicado en un repositorio público, pues automáticamente afectaría la novedad. Jonathan, se me ocurre a mí otra pregunta. ¿Qué pasa cuando hay personas que trabajan con lo que se denomina código abierto o producen un software de código abierto? ¿Esas creaciones se pueden patentar? Yo puedo crear algo de código abierto y patentarlo, pero igual dejarlo al libre uso, ¿o cómo funciona ese tema en ese sentido? Pues generalmente el código abierto, digamos que cada pedacito de código, por decirlo así, tiene un creador, sí, digamos.
Entonces, ¿qué sucede? Si todas las personas que participaron en ese código abierto se ponen de acuerdo para patentar su desarrollo, su método o su paso a paso, y pues obviamente nosotros como examinadores vemos que ese código abierto, si está publicado, pertenece a esas personas, pues podría llegar a ser patentable. ¿Qué sucede? Que generalmente el código abierto se filtra por todo lado, generalmente no se sabe quiénes le meten mano, ¿sí? O sea, digamos que una patente generalmente se pide para un derecho de exclusividad económico, ¿sí? Y eso iría en contra de el software abierto, porque pues generalmente ellos no quieren una exclusividad económica. Pero pues de ser posible, claro, sí cumple los requisitos. Sí, Wilson, y si puedo, digamos, robarme 30 segundos allí con Jonathan e Ingrid sobre este tema. Mi experiencia, digamos, en un contexto internacional con este tema particular y la recomendación para para quien preguntó y para todos los que han pensado en eso, es antes si realmente está la intención sobre la mesa de patentar cualquier de estas invenciones, por así decirlo, que tienen componentes de software, lo último que deben hacer es ese tipo de proceso, o sea, tratar de exponerlo de esa manera es supremamente peligroso, complica mucho. Jonathan explica allí algo, pero la verdad es que yo he visto muchísimos ejemplos de cómo se complican seriamente las cosas, porque la única arista no es solamente o sea, quiénes tuvieron acceso al código o quiénes lo utilizaron para algunos contextos, sino en qué plataforma, por ejemplo, se puso y si eso significaba adherirme, por ejemplo, a un agregado de patentes o a una licencia, digamos, de open source, que después me bloquea a mí de poder hacer algún tipo de patente específica. No, realmente hay muchas ramificaciones, hay una complejidad muy alta que puede complicar muchísimo el que en un momento dado yo pueda reclamar derechos sobre esa invención en un momento dado en el futuro. O sea que la verdad que poco recomendable. Ok, muchísimas gracias. No sé si hay algo más o si le damos la palabra a Luis Antonio para que, para que continúe con su Hola presentación. Wilson, Natalia, hola. hola a todos, hola Natalia Machado, ¿cómo están? Sí, yo sí tengo una pregunta. Muchas veces, muchas empresas utilizamos diferentes desarrollos de software integrándolo en una metodología para resolver problemas en la industria, problemas específicos o desarrollos específicos de acuerdo al requerimiento pues, de la industria, no por nuestra propia iniciativa, sino porque es así exigido por un cliente. En ese orden de ideas, al integrar diferentes tipos de software, ¿es posible patentar la metodología o simplemente al utilizar un software que ya debe estar patentado, se pierde esa capacidad de patentarlo? Bueno, digamos que si te refieres a metodología como un paso a paso, digamos un método donde un procesador realiza un procesamiento de información o algo así, sí podría ser patentable. O sea, ustedes pueden patentar ese pedacito, eso que se inventaron para integrar esas diferentes plataformas. Sí, claro que sí puede ser patentable. Pero si te refieres a metodologías como, por ejemplo, no sé, la lluvia de ideas que hicieron para que alguien usara este software y este otro software, no, porque, como lo decía Ingrid, las ideas no son patentables. Sí, es paso a paso netamente. Muchas gracias. Ahí de repente la pregunta quizás que se me deriva, hola Natalia, ¿cómo estás? Para Jonathan y para Ingrid, no será quizás digamos una patente, pero si se documenta bien documentado, se puede tal vez considerar una obra literaria, digamos, y entrar como por el lado de propiedad intelectual. Sí, claro, pues es que generalmente los desarrollos que se hacen por software tienen la ventaja de que pueden obtener la protección como patente y pueden tener su registro
por derechos de autor. Este tipo de desarrollos tienen esa ventaja, ¿por qué? Porque pues protegen su código o incluso pueden proteger, he conocido personas que hacen monografías o cosas de este tipo para proteger una explicación literaria como derecho de autor, entonces sí, claro, es posible tener las dos protecciones. Ok, bueno, vamos a darle paso a Luis Antonio Silva con la parte que sigue y luego entonces abrimos el espacio para más preguntas. Adelante, Luis Antonio. Abre el micrófono. Tienes deshabilitado tu micrófono, Luis Antonio. Luis Antonio, no te escuchamos. Habilita tu micrófono. Luis Antonio, ¿me escuchas? Habilita por favor tu micrófono, lo tienes apagado. No, no te estamos escuchando, no tenemos tu audio. Santiago, si de pronto nos puedes ayudar habilitándole el micrófono a Luis Antonio. Bueno, mientras tanto, entonces no sé si hay alguna otra inquietud o Ingrid o Jonathan quieren agregar algo. Acá, de manera escrita, estaban preguntando que si existían convenios de patentes entre Colombia y China. Bueno, les cuento, digamos que a manera muy rápida, China es el país que más patenta en el mundo, así que hace, digamos, algunos años nos llegan muchas patentes chinas, así que el convenio principal que podríamos decir que se tiene con China es el convenio PCT, el tratado PCT, aunque pues ese incluye muchos países en el mundo. Y respecto a la otra pregunta donde de Emilio que tiene la duda de qué costo tiene presentar una patente, los invitamos a conocer la resolución número 505/76 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahí en esa resolución aparecen todas las tasas respecto al trámite de patentes y de signos distintivos. Perfecto. Ya puedes activar el micrófono. Ah, ya. Luis. Buenos días. Qué pena, pero Bienvenido. tenía como bloqueado el micrófono, pero no lo podía desactivar. Y voy a compartir la pantalla. ¿Ya la ven? No, aún no. No, no. Y parece que se te bloqueó nuevamente el micrófono. Sí, Aló. ahí te escuchamos, pero aún no tenemos tu pantalla. ¿No sale la pantalla? No.
No. Bueno, no sé si No sé qué Ingrid pasa. tiene de pronto la presentación de Luis y la podemos ir compartiendo. Hola. Sí, pues sí, no. Es que no sé cuál sea la que él vaya a trabajar. Bueno, se nos desconectó Luis Antonio. Listo, pues entonces si quieren les Sí, cuento por favor. entonces. Permítanme, abro la presentación. Listo, entonces les presento. Me cuentan por favor cuando ya la logren ver. Ahí la estamos viendo. Sí. Bueno. Creo que acá se debe ampliar. Lo sacó. Permítame un segundo. No te preocupes, ya te voy a correr entonces la presentación, ¿vale? Bueno, entonces les contamos, nosotros somos el programa CATI, que es el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación. Es un programa liderado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual la Superintendencia de Industria y Comercio apropia y lleva en ejecución con el fin de facilitar a ustedes el acceso a la información tecnológica, fomentar la capacidad de utilizar esta eficazmente y orientarla al uso estratégico de la propiedad industrial en favor de la innovación y el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Pues entonces les contábamos que para hacer una solicitud de patente debemos contarle al mundo en qué consiste la invención. Lo que quiere decir que estos son documentos que se pueden consultar, que son de libre acceso, pero infortunadamente son documentos que no se están utilizando. Entonces, lo que queremos a través del programa es que se empiece a utilizar esta riqueza tecnológica que tenemos en las patentes, que se empiece a utilizar esa información para generar mayor capacidades a nivel de Colombia y a su vez para que sea utilizada estratégicamente en favor de la protección de esos desarrollos, de ese crecimiento, de ese activo más para la empresa. Entonces, en favor del crecimiento de las empresas, de las personas, de empezar a hacer uso no sé, de encontrar soluciones a problemas que tenemos en la casa, de encontrar soluciones a problemas que tenemos en las empresas, etc. Entonces, de ahí nace nuestro interés como programa. Planteamos 4 objetivos específicos, que por un lado es desarrollar nuevas capacidades nacionales en el uso y aprovechamiento de la PI, entendiéndose PI como propiedad industrial. También generar una red colaborativa interinstitucional para el uso eficiente, y compartirlo y promocionar el sistema de propiedad industrial. ¿Por qué una red colaborativa? Pues porque no somos solamente un punto en Bogotá y Medellín, sino somos un programa que hace presencia a nivel nacional en las principales ciudades y hemos tratado de irnos expandiendo poco a poco a nivel nacional para poder llegar a ustedes con todos pues, nuestros servicios y todos estos beneficios. Tercer punto, dar a conocer y facilitar el acceso a las bases de datos especializadas de patente. Entonces, no solamente consultar la base de datos colombiana porque queremos patentar, ¿no? Sino también el poder conocer qué están haciendo las industrias, qué están haciendo mis competidores, cómo resuelvo mis problemas. Y esto se facilita es a través de las consultas de las bases de datos. Entonces, a través de nuestros servicios del CATI, las personas pueden acceder a esta información contenida en patentes tanto en Colombia como en diferentes países o a través de bases de datos que incluso reúnen información de muchos países al mismo tiempo. Y finalmente, generar y promocionar los servicios de información y vigilancia tecnológica, dado que la superintendencia también tiene unos servicios para contarles a ustedes, por ejemplo, a través de boletines tecnológicos. De hecho, tenemos un boletín tecnológico referente a la industria dron. Entonces,
el que ustedes puedan acceder a esta información y puedan hacer uso de los servicios de vigilancia también de la Superintendencia de Industria y Comercio. Beneficiarios, básicamente, ¿quiénes son esas personas que aprovechan o pueden hacer uso de nuestros servicios? Tenemos beneficiarios a nivel de universidades, algunos centros de investigación y desarrollo, algunos parques tecnológicos, centros de innovación, incluso las cámaras de comercio y sus agremiados, inventores independientes, estudiantes que también están desarrollando o que quieren consultar sobre cierta tecnología, investigadores, profesores, emprendedores también y empresas o empresarios. Estoy para atrás. Entonces, como les contaba, hacemos presencia a nivel nacional. En este momento, si no estoy mal, somos 34 CATIs, 25 a nivel institucional, 25 CATIs institucionales, que son aquellos CATIs donde hay presencia directamente de la superintendencia, como es el caso mío, que les contaba, estoy en la ciudad de Medellín, pues tenemos 9 puntos de la superintendencia, como el caso mío, en las principales ciudades, pero también, como hemos generado una red con instituciones, tenemos 25 instituciones aliadas, lo que nos permite llegar a tener una cobertura a nivel de Colombia en 20 ciudades. Aquí les mostramos algunas de nuestras instituciones aliadas, donde tenemos el programa, es decir, puede que una institución tenga el programa ya no, digamos que más por un interés interno, entonces tenemos algunas universidades que resuelven más como las inquietudes, participan en la información, acompañan al inventor, al investigador en la consulta de bases de datos de patentes, más por una necesidad interna. También tenemos, como les contaba, parques tecnológicos como BioInnova, Centro de Investigación del CIDED, tenemos, asociaciones de empresarios como en el caso de ACOPI, a ver si se me va algo más. Bueno, y en la parte de abajo encontramos las universidades, nuestras universidades aliadas que tienen el programa, o que ejecutan el programa. ¿Qué ofrecemos en el CATI? Básicamente, la orientación especializada en propiedad industrial, en temas como cómo registrar la marca, cómo hacer uso de herramientas de búsqueda para conocer una marca, para conocer un producto de pronto industrial o una patente, cómo proteger las apariencias de productos, quizás a través de un registro de diseño industrial, cómo proteger las invenciones a través de las modalidades, que ya lo vimos, a través de patentes, a través de invenciones implementadas por computador, cómo proteger una invención mediante patente de invención o patente de modelo de utilidad, cómo hacer uso de las herramientas de búsqueda, cómo llegar a conocer estados del arte, por ejemplo, conocer cuáles son los requisitos para poder proteger las marcas, los diseños y las patentes. Y también les contamos en qué consisten aquellos incentivos, ayudas o programas de financiación que existen para apoyar las presentaciones o las solicitudes de patentes y de marcas. Básicamente tenemos otro segundo servicio que es esa asistencia a la búsqueda tecnológica. Como les decía, quizás la mayoría de nuestro público están interesados más en patentar, pero también puede pasar que una empresa esté interesada en conocer estado del arte sobre cierto problema que tiene para buscar soluciones dentro de su empresa. Entonces, esa información tecnológica o esa información que tenemos contenida en los documentos de patentes nos permite encontrar esas soluciones a problemas técnicos. Nos permite incluso mirar quiénes podrían llegar a ser aliados porque también tienen desarrollos en el mismo campo tecnológico. Nos permite encontrar qué productos o qué procedimientos ya existen, ya incluso existen tanto en Colombia como por fuera. También podemos ubicar clientes
Entonces, en el sentido que una vez obtengo la patente, si no tengo la capacidad de producción, ¿qué voy a hacer con esa patente? Entonces, quizás el ubicar un posible aliado o ese posible cliente al cual de pronto le pueda transferir la titularidad o al cual de pronto, una vez tenga la capacidad de producción, le pueda vender el producto, por dar un ejemplo. También permite evitar duplicidad de esfuerzos. Pues recuerden que para poder patentar debemos ser nuevos, o incluso en el momento que estoy haciendo un desarrollo, ya debería estar haciendo consultas de patentes para validar qué otras cosas están haciendo. Entonces, el poder evitar invertir en tiempo, en dinero, en un desarrollo que quizás ya exista. Identificar posibles competidores, ubicar mis mercados, conocer de pronto en qué países está desarrollando ese mismo tipo de tecnología para reconocer en dónde más podría llegar a aprovechar esos mercados y por tanto llegar a proteger. Y pues claramente por la información tecnológica que contiene la patente, ubicar nuevas ideas para mejorar productos o procedimientos en nuestras empresas. El proceso de orientación o esos servicios de orientación especializada, pues claramente tienen los tres ejes principales, que son las marcas, las patentes y los diseños. Entonces, cómo protegerlas, cómo llevar a cabo el proceso ante la superintendencia, qué hay que reunir, cuáles son los requisitos, etc. Entonces, les contamos que tenemos en este momento básicamente 2 programas o más que programas, estrategias. El maratón de marcas, una estrategia que nos permite hacer registros de marca casi que en tiempo récord, o sea, en un mes, 2 meses máximo. Y otro programa que es el Propiedad Industrial para Emprendedores, PIE, que permite a los emprendedores acercarse al sistema de propiedad industrial para poder reconocer algunos intangibles que quizás previamente no los habían identificado. Entonces, a través de este programa para emprendedores llevamos, digamos, varias etapas en las cuales el emprendedor puede identificar no solamente su marca, sino quizás desarrollos que tiene a nivel interno en su empresa y que no había identificado podrían ser susceptibles de protección. En el CATI no ofrecemos cuáles son esos servicios que ustedes no van a encontrar dentro del programa. El asesoramiento legal o interpretaciones legales. Entonces, deben tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Jonathan estaba bastante limitado para esta charla porque él es examinador. En mi caso, a pesar de que estoy en el programa CATI, yo también represento a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es finalmente el juez dentro de los procesos de protección. Entonces, tenemos un límite en cuanto a que no podemos darles asesorías legales, es decir, que los que van a tomar las decisiones son ustedes, señores beneficiarios del programa. Tampoco incluyen nuestros servicios las asesorías a los solicitantes sobre las respuestas apropiadas a requerimientos. Entonces, si digamos en el proceso de la patente, en el examen de fondo, el examinador requiere ciertas aclaraciones o requiere o afecta la novedad, por ejemplo, o afecta el nivel inventivo, el cómo dar respuesta apropiadamente a esos requerimientos, infortunadamente no están incluidos dentro del programa. Tampoco que es digamos, el buscar que el programa realice las búsquedas de antecedentes marcarios para saber si vamos a poder registrar una marca, al igual que tampoco la búsqueda de patentes para poder saber si vamos a poder patentar. Entonces, ninguna de estas búsquedas las hacemos nosotros como programa, sino lo que hacemos es brindarles a ustedes las herramientas para que ustedes puedan, digamos, conocer qué hay previo a la solicitud y tomen la decisión para que hagan el proceso. Tampoco que se les realice la redacción del documento de patente. Entonces, esto también es algo que debemos dejar muy claro, porque si bien casi que brindamos un acompañamiento desde la identificación de ese estado del arte, luego entonces normalmente la persona compara lo que encontró para poder definir si efectivamente está ofreciendo un producto nuevo, un procedimiento nuevo, pero luego como deben pasar a redactar su propio documento, deben preparar esa solicitud de patente a través del documento,
pues nosotros como programa no redactamos el documento. Ustedes son quienes son responsables de ellos, bien sea porque asumen el riesgo y lo redactan por sus propios medios, o porque quizás haya la capacidad económica para dejar la redacción más en manos de un experto redactor para que lo haga por ustedes. Y tampoco que se realice la vigilancia tecnológica de la invención o de la investigación. Es decir, esa búsqueda, de pronto esa vigilancia competitiva para mirar qué está haciendo mi competidor. Básicamente, esos tipos de búsquedas son responsabilidad de ustedes. Nuestro equipo, entonces, Luis Antonio Silva, quien es el coordinador del programa, acompañado de la profesional de CIGEPI, Liliana Restrepo, experta en temas de diseño industrial, pero pues también con una trayectoria amplia con la Superintendencia de Industria y Comercio. Con estos temas, básicamente hacen parte del equipo CIGEPI, y como programa está nuestro gestor nacional, quien es Andrés Roncancio, y los diferentes gestores que estamos haciendo presencia a nivel nacional. Entonces, nos pueden ubicar en Ibagué a través de Lorena, nos pueden ubicar en Tunja a través de José, a Felipe en Villavicencio, a David en Bucaramanga, José Jairo Dangón en Bogotá, Lucía en Cali, Luis Cárdenas en Pereira, Josué Alcalá en Barranquilla, y quien les habla, Ingrid en Medellín. Básicamente estos son nuestros puntos desde gestores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerdan que nuestros servicios son gratuitos. ¿Sí? Ya veíamos las limitantes que tenemos, pero básicamente el recibir esa información, el contarles cómo hacer búsquedas, el contarles cuáles son los requisitos, todos estos servicios son gratuitos. Ingrid, pero una pregunta que está reiterada aquí en el chat es el costo de una patente. Si bien los servicios, digamos, de asesoría, sí, cuéntanos un poco. Solicité aquí, bueno, entonces a través de la página de la Superintendencia ya tenemos un link directo donde ustedes ingresan, ubican el CATI más cercano y solicitan la cita. Muchísimas gracias, y como sé que es de interés, voy a pasar a abrirles la página de la Super. ¿Logran ver la página? Sí. Listo. www.sic.gov.co, nuestra página de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo que van a hacer es bajar hasta que ubiquen las diferentes delegaturas, ingresan a propiedad industrial. En propiedad industrial, o básicamente la página de la delegatura de propiedad industrial, reúne o resume la información de esta manera: marcas y otros signos de este lado, patentes y nuevas creaciones por acá, servicios de seguimiento tecnológico y nuestros programas de apoyo, formación y herramientas para las solicitudes, básicamente. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es más información de patentes de invención, nos vamos a patentes de invención, encontramos información de cómo patentar en Colombia, cómo hacerlo en otros países, algunos armonizadores o buscadores que nos van a facilitar, clasificación de patentes, que también es un truco muy importante para hacer la búsqueda. De este lado encontramos la oficina virtual, que como les contaba, es esa oficina donde vamos a poder consultar, como también vamos a poder radicar las solicitudes ante la Super de manera virtual. Un poquito más abajo tenemos la documentación, donde encontramos las tasas y encontramos los formularios. Entonces, por ejemplo, voy a ir a tasas de patentes. Cuando ingresamos a la página de tasas, encontramos diferentes pestañas. Entonces, por defecto abre la pestaña de patente de invención. Podemos encontrar la pestaña de modelos de utilidad como para hacer la comparación, para aquellos que les interese, y otras tasas como relacionadas. Entonces, por ejemplo, la patente de invención, yo suelo siempre contarles, como la patente de invención protege más tiempo, pues las tasas relacionadas a ella son mayores en comparación con los modelos de utilidad.
pero, sin embargo, pues en la solicitud de la patente suele ser un poco más económica en comparación con el examen de patentabilidad. Es decir, cuando se hace una solicitud de patente, el solicitante debe pedir el examen. No se inicia el examen hasta tanto el solicitante requiera el examen. Y esto implica pues pagar una tasa con relación a dicho examen. Entonces, fíjense cómo la tasa se recarga un poco sobre el examen y, por tanto, estas tasas son las que refieren a ciertos descuentos que ya en una orientación personalizada nos permitirá identificar cuál es la tasa de cada solicitante. Es decir, no va a pagar lo mismo una pequeña empresa en comparación con una gran empresa, no va a pagar una institución educativa avalada por el ministerio que una institución no avalada. Entonces, básicamente lo que miramos es, dentro de la orientación del CATI, cuál es la tasa que les corresponde para identificar cuánto es el examen de patentabilidad. ¿Sí? De nuevo, presentar el documento suele ser económico, acá lo vemos, ¿sí? Pero posteriormente debemos solicitar el examen de patentabilidad y aquí vemos la tasa relacionada. Y lo mismo va a pasar con el modelo de utilidad, la solicitud y el examen de patentabilidad. ¿Sí? Como para que nos demos una idea. Bueno, es complejo este proceso de presentar la documentación, es fácil, ¿cómo se debe asesorar uno en esa parte? Luis Antonio, hola. Hola. ¿Te doy la palabra? Y bueno, ya creo que Ingrid dijo parte de lo que les iba a mostrar, pero bueno, con respecto a cómo pueden recibir una orientación, pues lo pueden recibir a través del Centro de Información Tecnológica y Apoyo a la Gestión para la Propiedad Industrial de la Superintendencia, que se denomina SIGEPI. A través del SIGEPI lo que hacemos es promocionar el sistema en general de propiedad industrial, promocionar la protección de la innovación a través de las patentes, los diseños industriales, a través de las marcas y la transferencia de tecnología a través de las patentes como fuente de información tecnológica. Como lo dijo Ingrid, le realizamos orientación y esta orientación la hacemos a través, en Bogotá, a través del SIGEPI, y a través de las diferentes ciudades lo hacemos a través de los CATI, que es un programa que viene trabajando la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace ya varios años, y cualquier persona que requiera ese tipo de orientación se puede acercar a un CATI y podrá recibir ese acompañamiento y toda la explicación que debe hacer para solicitar, en este caso, una patente, ¿sí? Y existen otro tipo de ayudas, y no sé si ahora sí puedo mostrar parte de la presentación. Y, un momento, por favor. Bueno, parece que no. También tenemos asistencia jurídica gratuita, ¿sí? Que es un programa que se denomina Programa de Asistencia a Inventores PAI. Esto es una iniciativa que viene de la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, OMPI, y lo que busca es dar asistencia jurídica gratuita a inventores y micro y pequeña empresa que no cuentan con conocimientos en el sistema de patentes y no cuentan con los recursos para llevar a cabo el trámite de una solicitud de patente. ¿Qué hace el PAI? El PAI es poner a disposición a especialistas en patentes, en este caso a firmas especializadas en patentes, para acompañar al inventor y a la micro pequeña empresa en el trámite de su solicitud de patente, ¿sí? Este programa pues tiene también unos requisitos, son unos requisitos mínimos que debe acceder cualquier persona que quiera favorecerse del programa, tener ese acompañamiento por un experto en patentes. Aquí lo fundamental a la hora de presentar una solicitud de patente es cómo redacto la solicitud, porque una solicitud de patente pues tiene una estructura definida que se debe llevar a cabo y debe mostrar
cómo es la invención, cómo soluciona la invención ese problema técnico y qué es lo que realmente quiero proteger a través de la patente, ¿sí? Entonces el programa les va a ayudar en ese propósito a obtener la patente, a llegar a la finalidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda tomar una decisión si se concede o se deniega la solicitud de patente, ¿sí? Para poder acceder al programa, se inscriben directamente al programa PAI. Esa información la pueden encontrar en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio y se evalúa si esa invención cumpliría con los requisitos para poder acceder al programa. Si cumple con los requisitos, pasa a un comité de selección. Este comité de selección está conformado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por ProColombia y por la Superintendencia de Industria y Comercio, y ahí se decide si se beneficia o no, y si se beneficia, se envía la información a la OMPI y la OMPI se encarga de ponerlo en contacto con un abogado voluntario que hace un trabajo gratuito para este inventor. Aló, perdimos tu audio. Luis Antonio, perdimos tu audio. Ingrid, puedes continuar tú porque perdimos a Luis Antonio. Sí, entonces, pues Luis Antonio les estaba contando sobre el programa de asistencia a inventores y por el inconveniente en la herramienta de compartir pantalla, pues yo les abrí directamente en la información de la página de la superintendencia. Entonces, él les contaba que deben pasar por un proceso de selección bajo un comité. Si son beneficiarios, esto no es una convocatoria, o sea, no están compitiendo unas patentes con otras, sino van a evaluar la solicitud en sí. Y si son seleccionados a través del comité, luego se emite esa información a la OMPI y la OMPI es quien asigna ese abogado que va a trabajar en asesoramiento gratuito. Es decir, que debe ofrecer un servicio con la misma calidad como si le estuviéramos pagando, porque lo que va a hacer es acompañar al solicitante de la patente ante la superintendencia de manera gratuita. Entonces, se deben inscribir llenando un formulario y pues básicamente tenemos un poco más de información en la página de la super. Requisitos como cuáles: tener conocimientos básicos de propiedad industrial, perdón, de patentes directamente, tener un nivel de ingresos con relación, digamos, a personas inventoras no superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes. Y a nivel de empresas, las beneficiarias de este programa solo son las pequeñas y las microempresas. Tercer requisito, tener una invención idónea, que esta es la que va a definir básicamente el comité. Y cuarto, ser colombianos o ser residentes en Colombia. Tenemos otro programa. Bueno, pues también anualmente tenemos el premio del inventor colombiano, que es, permítanme, acá me pierdo un poco, participe, gana acá. Es un concurso a nivel nacional de patentes, se corre todos los años, de hecho ya están abiertas las inscripciones para el año en curso. Aquí se pretende como premiar en 4 categorías: en categoría infantil, juvenil, investigación y en la industria, y el ganador de cada de estas categorías pues tiene unos beneficios en el cual se anexan al programa PAI, el programa de asistencia a inventores, para que tengan el acompañamiento gratuito por parte del abogado voluntario, y también les cubre la tasa de solicitud ante la super y un primer examen de patentabilidad. Entonces, para aquellos que tengan una invención, pueden también considerar la inscripción al premio con el fin de obtener como estos beneficios. Ok,
Ingrid, pues muchas gracias por la presentación, por el acompañamiento de Luis Antonio, de Jonathan y el tuyo. Veo muy interesante y yo no sé si hay alguna inquietud por parte de los participantes que quieran expresarle a nuestros expositores, o si no, para que vamos cerrando de una vez, pero de paso también pues aprovecho a poner a disposición de la superintendencia y de todas las personas que nos acompañan la red Drone para que podamos acompañar en este proceso a los emprendedores y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes con ideas muy interesantes, pequeños empresarios que quieren sacar adelante sus ideas y que a veces no tienen este conocimiento. Entonces yo creo que ha sido importante, digamos, romper un poco el hielo con ustedes y que podamos generar mecanismos de colaboración. De acuerdo. Mira, me acordé la pregunta anterior, preguntabas un poco más como a la parte personal, si es difícil o no realizar este tipo de procesos. Yo les cuento, dentro del programa tenemos inventores de bajos recursos que no tienen la capacidad para pagarle a un experto para hacer la consulta del estado previo, para hacer el análisis, para luego redactar la patente. Entonces, son personas que entran en el proceso de acompañamiento con el programa CATI, estudian, se ponen muy juiciosos, hacen su proceso y de hecho, pues yo creo que el programa ya lleva como 5, casi 6 años y ya estamos viendo los resultados. Es decir, ya estamos viendo patentes concedidas a inventores que han asumido el riesgo, que lo han asumido como un reto y que finalmente han logrado la protección. Es como mi opinión personal, ¿sí? Realmente cada persona definirá si tiene la capacidad para de pronto acceder a un servicio ya pagándole a un experto redactor o tomando el riesgo, estudiando, informándose y realizando el proceso por sus propios medios. Sí, bueno, Juan, no sé si querías preguntar algo. Juan quería saber algo más acerca de los drones. Todos estos temas están relacionados con los drones porque lo que pretendemos es impulsar la industria y a los desarrolladores y a los fabricantes. Bueno, no sé si habrá alguna inquietud final. Si no, pues agradecerles de manera muy especial a todos los participantes, el agradecimiento también para la institución universitaria Pascual Bravo por su acompañamiento, a ti Ingrid, a Jonathan, a Luis Antonio, muchas gracias por la asesoría, por el acompañamiento y espero pues que se abran las puertas para que sigamos trabajando de la mano. Esta industria que queremos acompañar, la industria de los drones, es una industria maravillosa y yo creo que en la medida en que le abramos las puertas y generemos la posibilidad de que hayan más innovaciones, más patentes, el país avanzará en temas de ciencia y tecnología. De acuerdo. Bueno, a todos muchísimas gracias por su participación y los esperamos en una próxima charla con un tema bien interesante para esta maravillosa industria. A todos una feliz tarde y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Wilson, ¿cómo ¿Sí? estás? Hola. Creo que Juan sigue teniendo la misma, la misma duda. Pero lo que podemos hacer es que ya por el interno me hagan las inquietudes y yo se las paso a ellos.